Bien, jóvenes estudiantes, bienvenidos a mi canal. Quien les habla nuevamente es el profesor Yamoca. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy bonito, un tema muy interesante que viene a ser aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Correcto? Muy bien. Bien, veamos el siguiente problema. A ver, nos dan un gráfico, nos dan una serie de datos y lo que piden en este problema es calcular la distancia desde el punto A hasta el punto D. Nos piden esa distancia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es trazar una línea y a esa línea le vamos a llamar X. ¿Correcto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de averiguar cuánto vale esa distancia. Bien. La idea para este tipo de problemas, jóvenes, es formar un triángulo rectángulo. De tal manera que hagamos que trabaje este número 14, este número 7 y este número 10. Entonces, estratégicamente vamos a hacer unas prolongaciones de tal manera que se forme un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a prolongar por acá esta distancia. Como esto vale 10, entonces arribita también sería 10, ¿verdad? Muy bien. Ahora, y acá vamos a trazar una paralela al lado BC. Obviamente 90 grados, 90 grados. Como esto vale 7, obviamente esto también vale 7. Bien, si tú observas, lo que se ha formado aquí no es otra cosa que un triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, entonces nosotros podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras, ¿correcto? Entonces, en ese triángulo rectángulo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Muy bien, entonces se forma esa ecuación. Ahora lo que tú tienes que hacer simplemente es efectuar operaciones y dar solución a esa ecuación. Bien, 24 al cuadrado es 576 y 7 al cuadrado es 49. Muy bien, efectuamos la suma y nos queda que x al cuadrado es igual a 625. Pregunta, ¿qué número al cuadrado me sale 625? En este caso el valor de x vale 25. Muy bien. Veamos ahora el siguiente problema. Bien, nos dan una circunferencia y al lado izquierdo, bueno, tenemos un rectángulo, ¿correcto? Bien, lo que pide el problema es calcular el radio de esta circunferencia, ¿ya? Bien, a ver, la pregunta es, profesor, ¿y cómo calculamos el radio? Bueno, lo que vamos a hacer es formar un triángulo rectángulo, ya, estratégicamente. Lo primero que te recomiendo es unir el centro, ubicar el centro. Ese puntito va a ser el centro y a partir de ese puntito vamos a hacer unos trazos. A ver, si tú unes el centro con el punto de tangencia, obviamente ahí se va a formar un ángulo de 90 grados. Recuerda que este viene a ser el radio. Estratégicamente, desde este vértice al centro, trazamos esa línea y vamos a llamar ese radio R, ¿correcto? Bien. A partir de esos dos trazos vamos a formar un triángulo rectángulo estratégicamente. Entonces, prolongamos por acá y ahí formamos nuestro triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora, la idea es tratar de completar los tres lados de este triángulo rectángulo. Bueno, como esta distancia vale 3, entonces esta distancia de arriba también vale 3, ¿verdad? Este 1 que está alejado, vamos a moverlo, como esto vale 1, acá también sería pues 1, ¿verdad? Entonces también sería 1. Ya está. Entonces, solamente me faltaría encontrar esta pequeña distancia para encontrar los lados de este triángulo rectángulo. Bien, jóvenes, recuerda que este es R y de acá también vale R. Jóvenes, si todo esto vale R y este pedacito vale 1, entonces este pedacito acá es la diferencia, ¿verdad? Sería R menos 1. Bien, entonces ya formé mi triángulo rectángulo, ya tengo sus tres lados. Ahora lo que tú tienes que hacer es aplicar en ese triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras. Muy bien, Pitágoras dijo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Bien. Ahora, obviamente, para dar solución a este problema, el estudiante tiene que tener conocimientos elementales de álgebra, porque acá se está presentando un binomio al cuadrado, entonces el estudiante tiene que recordar pues esta fórmula, ¿verdad? Que un a menos b al cuadrado tiene todo un procedimiento. Bien, entonces desarrollamos este procedimiento y me va a quedar r al cuadrado menos 2r más 1, ¿verdad? Bien, ahora, si tú observas con mucho cuidado, al lado izquierdo y al lado derecho se repite r cuadrado, entonces tranquilamente nosotros lo podemos cancelar. Entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera. Bien, como yo quiero calcular el valor de R, conviene que este menos 2R pase al lado izquierdo y sería 2R, y en este caso le voy a dar 9 más 1, 10. Bien, el 2 pasaría a dividir, y descubrimos pues que el valor de R vale 5. Bien,
Entonces, como te has podido dar cuenta, la estrategia acá fue hacer unos trazos, unas prolongaciones, formar un triángulo rectángulo y relacionar los tres lados y aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, veamos el siguiente problema. A ver, por ahí nos dan dos cuadrados, un cuadrado más grande, el otro cuadrado es un poquito más pequeño. Y según lo que nos están pidiendo de este gráfico es calcular la distancia desde el punto B hasta el punto F. ¿Correcto? Ya, entonces vamos a hacer ese trazo. Vamos a llamarle X. Ya está. Bien, a este problema tenemos una información aparte donde dice que AB al cuadrado más FG al cuadrado es igual a 8. Bien, a ver, ¿dónde está B? Bueno, esta distancia, en este caso el lado del cuadrado sería B y FG vendría a ser el lado de este cuadrado. Bien, a esas distancias le vamos a poner una variable. Entonces a esta distancia yo le voy a poner A y a FG le vamos a poner B. Entonces para no trabajar con todas estas letras, tranquilamente en vez de AB vamos a poner A y en vez de FG vamos a ponerle B. Entonces va a quedar así, va a quedar A cuadrado más B cuadrado igual 8. ¿Correcto? Entonces tenemos que hacer una ecuación de tal manera que intervenga este dato muy importante que se ha formado. Bien, recuerda que la idea acá es formar un triángulo rectángulo. Bien, como acá yo tengo un cuadrado del lado A, sus cuatro lados obviamente son iguales, por lo tanto esto vale A y arriba también sería A, ¿verdad? De la misma manera acá tengo un cuadrado del lado B, entonces esto también sería B. Bien, ahora vamos a formar el triángulo rectángulo, convenientemente hacemos los siguientes trazos y por acá cerramos de tal manera que ahí se ha formado, jóvenes, un triángulo rectángulo. Bien. Ahora, la idea es tratar de encontrar sus tres lados. Bueno, como este lado vale B, entonces arriba también vale B, ¿verdad? Bien, solamente me faltaría encontrar este ladito que está por acá. Bien, para eso tenemos que aplicar pues aritmética elemental. Mira, si todo esto vale A, de acá hasta acá también sería A. Pero como este pedacito vale B, entonces este pedacito sería la diferencia, ¿verdad? Sería A menos B. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí tengo mi triángulo rectángulo, ya tengo el cateto A más B, tengo este cateto A menos B y la hipotenusa sería X. Bien, entonces en ese triángulo rectángulo aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bien. Definitivamente el estudiante que conozca propiedades del álgebra va a dar solución más fácil a este tipo de problemas. Por ejemplo, recordando un poquito el producto notable. Si uno tiene a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado, esto se puede cambiar por a cuadrado más b cuadrado multiplicado por 2. Esto pertenece al capítulo ya de productos notables. Y esto está pasando acá. Entonces todo esto lo podemos cambiar simplemente por 2 veces a cuadrado más b al cuadrado. Bien. Y esto de acá es dato, ¿verdad? Y eso vale 8. Entonces vamos a cambiar por el número 8. Entonces va a quedar x al cuadrado es igual a 2 por 8. Muy bien. Trabajando por acá te va a quedar que x al cuadrado vale 16. Bien, razonando el valor de x vale 4. Bien. Bien, jóvenes, ahora veamos este interesante problemita. A ver, por acá tenemos un cuadrado, por acá tenemos la cuarta parte de una circunferencia, por acá tenemos una media circunferencia cuyo radio vale x. ¿Correcto? Muy bien. Bien, con esa información lo que nosotros tenemos que calcular es cuánto vale x, o sea, la distancia de este radio, que en este caso sería x. A ver. Bien, lo que tenemos que hacer acá convenientemente, muchachos, es formar un triángulo rectángulo. Mira, un secreto, cuando tú tengas, digamos así, dos circunferencias, imagínate que hay una circunferencia completa y por acá también, la idea es unir los centros. Entonces, el centro de esta circunferencia sería el punto B, y de esta circunferencia sería este puntito. Entonces vamos a unir los centros, o sea, de acá hasta acá, ¿correcto? Entonces trazamos. Bien. Entonces tú te das cuenta que ahí se está formando un triángulo rectángulo. Entonces la idea es tratar de completar sus lados. ¿Ya? Bien, como este radio vale x, entonces ahí también sería x, ¿verdad? Muy bien, a ver, si esto vale a, bueno, esto también vale a, acá también sería a, ¿verdad? Entonces vamos a ir colocando. A ver, obviamente este radio si vale x, acá también vale x, ¿verdad? Muy bien, listo. Y esto también vale a. Bien. A ver, de acá hasta acá es el radio, de acá también es el radio, de acá es el radio, entonces de acá hasta acá también es el radio. Entonces, ese radio vale A, ¿verdad?
Bien, jóvenes, acá tenemos el triángulo rectángulo, solamente me falta encontrar esta distancia de acá. Encontramos esta distancia y ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, recuerda que desde D hasta C eso vale A, ¿verdad? Entonces eso vale A. Bien. Entonces, como todo vale A y este pedacito vale X, entonces de acá para acá sería la diferencia, ¿verdad? Sería en este caso A menos X. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya tengo mi triángulo rectángulo. La hipotenusa vale A más X, este cateto vale A menos X y el otro cateto vale A. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Bien, entonces digo, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bien. A ver, esta partecita que está por acá, esta expresión que está por acá, lo voy a pasar a restar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si nosotros aplicamos productos notables, algunas fórmulas del álgebra, esto de acá lo podemos desarrollar directamente. Entonces, para eso tú tienes que recordar los productos notables. Si uno tiene una suma al cuadrado menos una diferencia al cuadrado, todo esto se puede resumir simplemente como 4 veces a b. Entonces, esto se está cumpliendo acá. Entonces, ahí simplemente yo puedo poner, en este caso, 4 veces a x. Es igual a cuadrado. Bien, a cuadrado es como si fuera pues a por a, una a de la derecha con una a de la izquierda, tranquilamente lo podemos cancelar, ¿no? Entonces nos va a quedar así. Bien, despejamos x y nos va a salir que x es igual a entre 4. ¿Correcto? Muy bien.